Y ahí está grabando, en este caso, todo lo que es vertical. ¿Parto nomás? O... Ah, bueno. Hola compañeras, compañeros. En esta tercera sesión de seminario, segunda sesión del ciclo de charlas sobre proceso de arrastre, tenemos el agrado de compartir con Carolina Chiu, que es estudiante de acá del Departamento de Magíster. Y bueno, un aplauso para ella y adelante, Caro. Ya. Hola, gracias por venir. Bueno, les voy a hablar sobre proceso de arrastre y algunas aplicaciones, pero en específico la regularización de proceso de arrastre degenerado, que ahí les voy a explicar lo que es, que es un poco distinto a la charla que se hizo la semana pasada, que también era de proceso de arrastre, pero con otro método de resolución, ¿ya? Entonces, me falló. Vale, Está con el uso así, ¿no? yo sé, pero es que me funciona el control. Ya, perdón. Ya, entonces la tabla de hoy es partir con una motivación, después explicarle los que son los procesos de arrastre degenerados y después ver un caso particular que es el Mirror Sweeping Process, que es el proceso con el que yo trabajo. ¿Ya? Entonces, al igual que la vez anterior, consideramos un conjunto cerrado que se mueve en función del tiempo, el cual en su interior arrastra una partícula. La partícula en un principio está quieta y cuando el conjunto choca con ella, la partícula se mueve en la dirección de menos el cono normal. Por lo tanto, la ley de movimiento se formula de esta forma. Tengo un dibujo para que quede más claro, em, que sería el siguiente. Entonces, este es nuestro conjunto móvil que está conformado por estas funciones, ¿cierto? Y acá está la partícula. La partícula en principio está en el interior y cuando el conjunto la choca, se mueve en esta dirección, que es justo menos el cono, que el cono en este punto está hacia afuera, ¿cierto? La partícula se mueve hacia el interior, ¿ya? Y esa como sistema dinámico es el que conocemos como sweeping process. A mí me gusta hacer este dibujo de acá. Voy a buscar otro. Que sería, si tengo mi conjunto aquí, que se mueve de esta forma, y tengo mi partícula acá, al principio no hace nada, este sería mi CDT, pero como se va moviendo, en algún momento voy a llegar como acá, y la partícula va a estar acá, entonces al chocar el conjunto con ella, se va a salir disparada en la dirección que sería menos el cono normal, ¿cierto? Ya. Entonces, eso es lo que, esta ecuación de acá es lo que llamamos el proceso de arrastre que representa este movimiento. Algunas información como general sobre el proceso de arrastre, primero fue introducido por Moreau en la década de los 70. Su motivación original fue la evolución cuasiestática en problemas de elastoplasticidad, que es lo que habló mi compañero la semana pasada. Y hoy en día se extiende a distintas áreas. Dinámica de fricción, se puede usar en circuito eléctrico, movimiento de masa, que es cuando tengo una gran masa de gente moviéndose como a la salida del estadio, a la salida del metro, y el movimiento de las personas que quedan como en medio, se puede modelar de esta forma, etc. Entonces, ahora vamos a empezar a ver lo que es el proceso de arrastre degenerado. Entonces, lo que sigue, H va a representar un espacio de Hilbert, y lo que nosotros queremos es ver las soluciones de proceso de arrastre de esta forma, que tiene varias cosas. Entonces sería la derivada de la partícula, ¿cierto? De esta partícula. Pertenece a menos el cono normal de A de U de T, o sea, agregamos un operador acá, más un F, que vendría a representar una perturbación. Ya, este tipo de problema se llama proceso de arrastre degenerado perturbado.
y lo voy a como separar en partes para que podamos entender por qué tiene este nombre, ¿ya? Entonces, primero vemos la parte de generado que nos la da el operador que está dentro del cono. Este operador es Lipschitz, fuertemente monótono, posiblemente no lineal, y hay casos en que es multivaluado, ¿ya? Entonces, como es multivaluado, para encontrar una solución tenemos que tomar un par tal que U esté en el dominio del operador y un B que esté en esta intersección para que pueda pertenecer a este cono, ¿cierto? Eh, Tal que se cumpla la ecuación diferencial que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces, el problema, ¿por qué se llama degenerado? Es porque pueden haber casos, existen ejemplos en el que este problema no tiene solución, o como el que vamos a ver ahora, cuando tiene solución puede que no sea única, ¿ya? Ahí, sí. Ya, entonces aquí, la solución no puede ser única. Por ejemplo, en el caso anterior consideramos que H son los reales y un operador con dominio singleton 0, tal que al evaluar el 0 en el operador nos da todo R, ¿ya? Entonces, este operador va a ser fuertemente monótono, como hablamos que se necesitaba tener, y si el intervalo de tiempo es 0, 1, el punto inicial U sub 0 va a ser 0, ¿ya? Que si me permiten devolverme es este de acá. Entonces el punto inicial es 0, este es un operador que me va a devolver todo R, ¿ya? Entonces, la solución eh, debe cumplir U igual, o sea, equivalentemente 0, porque como dijimos antes, la noción de solución es que el par U, B es tal que U esté en el dominio, entonces como el dominio es solo 0, esto debe ser 0. Entonces, al evaluar 0, acá me va a dar los reales, por lo que B de t, que es el segundo componente del par solución, puede ser cualquier selección de C al final. Entonces acá, un dibujo, si C es el conjunto T, 2T, aquí va como avanzando el intervalo, yo puedo tomar cualquier selección de B, por ejemplo, la que está en azul acá, o la que están como en el borde, ¿cierto? O la que está en naranjo, que está como al medio de cada conjunto, y ambas me van a entregar una solución distinta, ¿sí? Entonces, ese es el problema con que sea degenerado. Y la gracia es que para más adelante vamos a ver que para un operador específico, este problema degenerado sí va a tener solución. Ya, y ahora lo que le da el nombre de perturbado, nos olvidamos del cono y le agregamos esta función de acá, que sería como una función que típicamente le pedimos que sea Lipschitz para poder trabajar con ella sin problemas, y que corresponde a una perturbación, o sea, sería una fuerza externa eh, sobre el sistema. O sea, si antes mi sistema se movía así, ahora se me va a mover como así, como con temblores, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos lo que es como el proceso arrastre degenerado perturbado, podemos empezar a ver cómo podemos encontrar una solución. Ya, para eso vamos a ocupar la técnica de la regularizada de Morellosidad, ¿ya? Dada una función phi en gamma 0, que significa que es propia, semicontinua inferior y convexa. La regularizada de Morellosidad está definida por esto que ven acá, el ínfimo de i, sobre phi de i más 1 sobre 2 mu, donde mu es constante, de la norma 2 al cuadrado, ¿ya? Algunas, ¿para qué ocupamos esta regularizada usualmente? Bueno, nos aprovechamos primero de que es convexa, entonces como, y que conserva los mínimos de phi. Entonces esto me da una aproximación suave de una función que no es necesariamente suave y me mantiene los mínimos de mi función original. Entonces la ocupamos para encontrar los mínimos, ¿sí? Acá hay un dibujo que lo representa del ejemplo más fácil, que es el valor absoluto, que ustedes saben es una función de esta forma, tiene un problema de diferenciabilidad en el cero. Entonces la regularizada, que es la roja,
me aproxima la función de manera suave, manteniendo el mínimo, y me arregla el problema de diferenciabilidad que tenía la función original. Ya. Entonces, la idea es que nosotros ocupemos esta regularizada en nuestro problema para poder aproximar una solución. Ya. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la solución, pero de un proceso de arrastre en particular, que es con el que yo trabajo, que le llamamos como Mirror Sweeping Process. ¿Y por qué se llama Mirror Sweeping Process? Porque el operador que va en el cono se llama Mirror Map, que es el que les voy a introducir ahora. Entonces, tomamos un abierto Hilbert, un abierto convexo, tal que este conjunto de X esté en la frontera, y decimos que el operador phi, que va desde D a los reales, es un mirror map si cumple las siguientes tres propiedades. Primero, que sea estrictamente convexo y diferenciable. Segundo, que el gradiente de phi sea sobreyectivo. Y tercero, que el gradiente diverge en la frontera. Ya, esta última hipótesis la tengo en gris porque la pongo por completitud por la definición de mirror map, pero en realidad no la ocupamos porque esta es necesaria para el uso usual que tiene el mirror map, que es para el método de mirror descent. ¿Ya? O sea, nosotros no la vamos a necesitar, pero por completitud se menciona porque para el uso usual de este operador se necesita. ¿Ya? Entonces, acá les pongo que la noción de mirror map es clave para el método del descenso de espejo o mirror descent, que se usa cuando no podemos usar gradiente proyectado, porque no tenemos teorema de representación de Riesz, ¿ya? Por ejemplo, en espacios de Banach, donde la norma no es inducida por un producto punto, no tenemos representación de Riesz y por lo tanto hacer el gradiente usual donde sumamos el, el paso actual más o menos learning rate por el gradiente no tiene sentido, porque el gradiente está en el dual y no tengo un representante en el primal que... Entonces aquí lo que hacemos es tomar mis puntos, me voy al dual con el operador, hago el paso de gradiente en el dual y proyecto de vuelta al primal. Y puede ser que no quede en mi conjunto X como inicial, por lo tanto puede ser necesario que tenga que proyectar una vez más, ¿ya? Entonces esa es la idea del mirror descent y nosotros nos aprovechamos de este gradiente de phi para poder modelar un proceso de arrastre, ¿ya? Porque la idea en el fondo, como la idea final, es poder ocupar o poder hacer una conexión entre los procesos de arrastre y optimización online, para la cual este método de descenso es súper utilizado. Entonces, por eso se nos ocurre como tomar este mapeo y qué pasa si lo ponemos en un sweeping process. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a decir cómo se modela el mirror sweeping process, y para ello necesitamos unas hipótesis previas. Primero, que el operador, ya bueno, acá dice var phi, pero es el mismo de antes, ya, es el mirror map, que era con phi en el anterior. Primero, que sea monótono. Segundo, que sea un operador Lipschitz. Tercero, pedimos prox regularidad, que es una especie de generalización a el concepto de convexidad. Y pedimos absoluta continuidad con respecto a la distancia de Hausdorff, ¿ya? Que la hablamos la semana pasada. Y hipótesis sobre la función perturbación. Primero, que sea un mapeo medible. Segundo, que sea Lipschitz, o localmente Lipschitz, porque en esta bola. Y por último, esta propiedad que tiene que ver para que todo quede bien definido y bonito cuando estemos haciendo nuestro proceso de arrastre. Ya, con todas esas hipótesis, este es el mirror sweeping process, que sería el cono evaluado en nuestro operador, que es el mirror map, más una perturbación. Entonces, notamos que este sweeping process es lo que yo les expliqué al principio, que es un proceso de arrastre degenerado perturbado.
Y lo que hicimos en este trabajo, en colaboración con Aldo Gutiérrez y Emilio Vinches, fue demostrar existencia y unicidad del mirror sitting process así perturbado. ¿Ya? ¿Y cómo lo hicimos? Utilizando la regularizada de Moro-Yoshida. Ya estos papers de acá, te los voy a mostrar más adelante los nombres, pero todos son para procesos de arrastre en donde el conjunto depende del tiempo, pero también depende del estado. Es un conjunto de esta forma. ¿Ya? Entonces como que se le pide un poco más. En nuestro caso, el conjunto solo depende del tiempo. ¿Ya? Entonces, para hacerlo, nos damos un lambda y aproximamos la solución de esta forma, utilizando la regularizada de Moro-Yoshida. ¿Ya? Entonces, la idea es encontrar una solución para este problema y después vemos que esta solución va a converger a una solución del problema original. ¿Ya? Entonces, el esquema de demostración es el siguiente. Primero, encuentro una solución absolutamente continua de este problema que se puede hacer con teoremas como de Edo. Después, demostramos que esta trayectoria está cerca del conjunto C y que va a tender a cero, o la distancia va a tender a cero cuando lambda tiende a cero. Después hallamos un criterio de Cauchy para la familia de soluciones lambda X. Y por último, demostramos que el límite de esta familia de soluciones es la solución del problema original que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces, me parece que está ahí. Entonces, como lo que estamos trabajando ahora, y como de trabajo futuro, tenemos encontrar un algoritmo de Catchinap que resuelva esta clase de problemas. El algoritmo de Catchinap lo vimos la semana pasada. Y agregar una hipótesis extra que es como, ¿qué pasa si este conjunto C de acá ahora es como de variación acotada? Porque hasta ahora se mueve de manera Lipschitz, así como continuo muy bonito. Entonces, ¿qué pasa si ahora le pido menos que se mueva en variación acotada, que se pueda pegar salto? ¿Cómo encontramos una solución para eso? Entonces, ese sería como el trabajo futuro. Y les tengo las referencias. Este libro, que es donde está como la introducción de los procesos de rastreo de Moreau. Acá hay un tipo de, o sea, está esta como esquema de demostración utilizando la regularizada de Moreau-Yoshida. Acá es como parecido a lo que estamos haciendo ahora. La definición de Degenerate Sweeping Process. Y acá más como existencia y soluciones para procesos de arrastre generado dependientes de la variable. Y aquí más de lo mismo. Estos también son que hacen lo mismo que hice yo, pero considerando esta hipótesis extra. Y esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Pero, chiquitita, para cuando el conjunto ahí depende del estado, tal como en ese caso ahí, el resultado de existencia y unicidad existe, ¿cierto? Se tiene... Hay existencia, no necesariamente unicidad. Ah, ya, Sí. perfecto. ¿Y qué hipótesis como extra, aparte de las que tienes tú como para tu caso, como que se involucran si es que uno mete el estado? Como... Si no me equivoco, O sea, ¿es demasiado más lo que se pide? O... no, bueno, algo que no mencioné, que igual es que usualmente te pide compacidad del conjunto para poder para poder tener la convergencia de la solución. Y nosotros lo hicimos sin usar compacidad. O sea, es como una hipótesis extra. Sí. Y bueno, y se pierde la unicidad cuando tiene el estado. Yo tengo una pregunta. No sé si puedes ir a la última slide, un contenido, pero ahí tienes
para todo lambda una solución, ¿cierto? Que Sí, es de pues, la ecuación diferencial de la que te da la regularizada de Moreau. Y de esa familia de soluciones, tú sacas una subsucesión para sacarla, como sacas que existe una subsucesión convergente. sí. Ya, O sea, y claro. no es ahí se pierde la unicidad, no es necesariamente es única esa subsucesión convergente. No, acá sí tengo unicidad. Cuando depende del estado no tengo unicidad. Ahí, Porque tengo un criterio de convergencia de Cauchy y al final demuestro que la sucesión converge uniformemente. ya, perfecto. Y lo otro, en la parte de la monotonía, que supones que la cuestión es como monótono, pero más fuerte que monótono, mayor o igual que m por norma de x menos Ah, al sí. cuadrado. Esa es como, ahí pides que tenga una evolución como suave, es importante que sea como con ese tipo de suavidad, no puede ser, por ejemplo, sin el cuadrado, o es más que Eh, nada técnico para las cotas, ¿no? no sé si puedo pedir sin al cuadrado, pero al menos como, claro, con esto puedo acotar como Claro, todo lo que necesito después. Pero no estoy segura si qué tanto puedo relajar la solución. Sí, colectividad, sí. El problema es cuando hay un cero, que ahí perdí un. claro, porque claro, sería una inclusión con cono normal de un conjunto convexo y solo tenéis la evolución monótona, tenéis la existencia de los. Exacto. Perfecto. Eso. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Ya. Entonces damos una vez más las gracias a Carolina. Y pueden pasar a servirse cafecito, tecito. El termo de más allá es café, el de más acá es agua, por si acaso. ¿Ya? Se entendió muy bien. Al seminario, ¿verdad? Puras pausas.